Hola alumnos, hola queridos amigos y amigas de la filosofía. Habíamos quedado en nuestra clase anterior el conocer las preguntas. ¿Qué preguntas existen? Habíamos hablado acerca de la filosofía, habíamos conceptualizado que era el arte de la reflexión, que venía a partir desde no saber, desde no conocer, desde el asombro, desde la perplejidad, que era un camino muy distinto al camino de la ciencia, que no tenía valor, sino que el valor en sí mismo es el fin. Y el fin es conocer, es darnos cuenta, percibir nuestro mundo. Existen muchas preguntas y nuestro contenido en nuestro estudio va a distinguir tres tipos de preguntas. Las preguntas empíricas, las preguntas formales y las preguntas filosóficas. ¿Cuáles son las preguntas empíricas? Las preguntas empíricas buscan, a través de nuestros sentidos, de nuestra experiencia inmediata con la realidad, responder con información a esos cuestionamientos que nosotros tenemos. Generalmente están dados por un sí o por un no, es decir, afirmativamente o negativamente. Preguntas como: ¿está anocheciendo? ¿Las aves vuelan? ¿Viene el tren? ¿La miel es dulce? ¿Cómo se llama tu amigo? ¿Lloverá esta noche? Preguntas empíricas, preguntas inmediatas que generalmente están respondidas afirmativa o negativamente y que son inmediatas a través de nuestro sentir. Empirismo, que yo vivo en mí experiencia. Las preguntas formales son preguntas precursoras de la ciencia y que buscan conocer la estructura y formalidad de una cosa. Apuntan al por qué, al cómo, al cuándo, al dónde. Un poco estos que hemos aprendido de algunas otras materias, cuando dicen qué, cómo, cuándo, dónde. Y estas preguntas formales, de alguna manera, parten a través de estas preguntas empíricas. Como por ejemplo, hicimos recién la pregunta de ¿está anocheciendo? Era una pregunta empírica que contestábamos sí o no. Pero ahora agregamos las preguntas: ¿por qué está anocheciendo? ¿Las aves vuelan? Una pregunta empírica, y ahora la transformamos en una pregunta: ¿por qué las aves vuelan? Es decir, ¿viene el tren? Sí, no, es empírica, pero cuando explicamos a qué hora viene el tren, entregamos información. ¿La miel es dulce? Sí o no. Pero cuando colocamos el condicionante ¿por qué la miel es dulce?, la transformamos en una pregunta formal. Es decir, las preguntas formales son un compendio de datos e informaciones, datos numéricos, tallas, pesos, formas. Elaboración de una contestación respecto de algo cierto. Hagamos nuevamente nuestro resumen. Las preguntas empíricas generalmente van respondidas a través de nuestro vivir común y corriente, afirmativa o negativamente, entre un sí y un no. Pero cuando agregamos una adición que nos hace explicar más allá del sí y del no, estas preguntas se vuelven preguntas formales. ¿Qué son las preguntas filosóficas, las preguntas que nos vamos a hacer nosotros? Bueno, son preguntas que no tienen una respuesta verdadera, o sea, son preguntas que no tienen respuesta, que no pueden salir de nuestra experiencia directa, que necesitan conocerse y que son capaces de tener muchas respuestas válidas. Es decir, no corresponden ni a las preguntas empíricas ni a las preguntas formales. Las habíamos catalogado y hacemos un breve repaso. ¿Existe Dios? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Tiene sentido la vida?
¿Qué es el amor? ¿Qué es el bien? ¿Existe vida fuera de la Tierra? Muchas de estas preguntas no las conocemos, ni tenemos la certeza de las respuestas de ellas. Estas preguntas en filosofía generaron muchos campos y muchas ramas. ¿Cómo cuáles? Bueno, las principales ramas de la filosofía tienen que ver con la epistemología, que se centra en su estudio en el modo en que nosotros generamos conocimiento a partir de nuestra reflexión. Es tan válido el conocimiento que se generó teniendo en cuenta el contexto social e histórico. Grandes figuras fueron exponentes de la epistemología: René Descartes, David Hume y John Locke. La ética. La ética es la disciplina que engloba la forma en que ejecutamos una moral. La moral es la distinción entre el bien y el mal, y es una distinción individual. Pero cuando nos quedamos en conjunto, de acuerdo en un parámetro moral entre varias personas, se transforma en la ética. Y la ética es la conducción social, hoy vamos a decir de la generación política, lo que nos habla Platón, de cómo nos desenvolvemos como personas, como individuos frente a la sociedad. A ver, un médico tiene el concepto de moral porque él distingue las cosas buenas y las cosas malas. Pero ellos, cuando van en un conjunto de médicos, generan una ética. La ética, por ejemplo, del colegio médico, que dice qué vamos a hacer entre todos los médicos. Ya no dejan libre albedrío de cada uno lo que es bueno y lo que es malo, sino que todos se ponen de acuerdo en los principios que van a regir una actividad. Deja de ser moral, la distinción entre lo bueno y lo malo, y se transforma en la ética. Grandes representantes de esto fueron Sócrates, Platón y Tomás de Aquino. La filosofía de la lógica, generalmente tan usada en las matemáticas. Los filósofos buscan extraer conocimientos a partir de la aplicación de la razón sistemática. La lógica busca respetar esas cualidades, las coherencias de la forma en que nosotros pensamos, de manera de llegar a una verdad, de llegar a una certeza. Por ejemplo, lo que hace investigaciones. Un investigador, un policía, tiene una manera de ir desencadenando los hechos a partir de una cierta lógica. Toma algo y se pregunta ¿por qué pasó esto? Elabora una estructura donde él presupone que eso pasó y también busca la consecuencia de eso a partir de esa hilación de pensamiento. Kurt Gödel, Aristóteles, Charles Sanders Peirce son algunos de los pensadores que destacaron esta disciplina. También recordemos que la lógica tiene que ver con la matemática. La estética. La estética es la rama que se preocupa de la percepción de la belleza, dentro y fuera de las normas de expresión del arte. Es una expresión visual que puede corresponder a ella o también a otra de las percepciones que nosotros hemos tenido. Buenos representantes de esto fueron Platón, Heidegger, Diderot, que trabajaron en ese ámbito. La belleza no corresponde simplemente a los cánones que muchas veces conocemos cuando vemos una mujer que cumple con ciertas medidas anatómicas, que en cierto sentido sí lo es, porque en tiempos de Grecia se buscaba que estos cánones fueran los perfectos, porque estos cánones reflejaban salud, reflejaban inteligencia y reflejaban otras cosas. Pero la belleza tiene que ver también con el pensamiento, con la forma armónica que nosotros tenemos. La música, por ejemplo, es parte de esa belleza, es parte de la estética, donde funciona armónicamente para entregarnos placer. No solamente las artes, sino que también el arte de la conversación puede a nosotros entregarnos ese tipo de belleza, la belleza de pensar,
la belleza de poder construir a partir de ese logos. La filosofía de la ciencia que todos nosotros conocemos, conocer la naturaleza, examinar la naturaleza, los componentes que nosotros tenemos de cada una de las cosas, hasta qué punto se aplica en la vida concreta y cómo son válidos esos conocimientos. Carnap, Popper y Kuhn están dentro de los principales exponentes de esta filosofía de la ciencia. La ontología, la rama que busca conocer la existencia de los fenómenos, implica preguntarse por lo que existe, por lo que no, y determinar qué sentido tienen esas cosas. Por ejemplo, hay héroes que son héroes fantásticos que nosotros hemos construido como Superman. Pero también hoy día, y en tiempos de pandemia, tenemos héroes de carne y hueso. ¿Cómo nosotros podemos construir esos héroes de carne y hueso a partir de las características que nosotros elaboramos de este héroe imaginario? ¿Cuáles son las cosas que nosotros usamos para caracterizarlo? ¿Por qué? ¿A partir de qué? ¿Qué es lo que verdaderamente existe? Aquí surgen leyendas más adelante, por ejemplo, la Atlántida. Busca entregar una explicación acerca de lo perfecto de una sociedad, a partir de la elucubración, de la estructuración mental, de este concepto, de este objeto que nosotros construimos en el mundo de las ideas. Algunos de los filósofos significativos fueron Platón, Aristóteles, Hegel, Leibniz, George Berkeley también. La filosofía del lenguaje, la filosofía del logos, la naturaleza, la disciplina, cómo se crea a partir de la realidad, a partir de la construcción del lenguaje, el tipo que se intercambia de información a través de esto. Nosotros muchas veces esto lo vemos en castellano, antiguamente cuando estudiamos la estructura, por ejemplo, de una frase determinada, cuando buscábamos qué es lo que era el verbo, los adjetivos calificativos, demostrativos, en fin, los sustantivos, y buscábamos dentro de una frase cuál era la intencionalidad, qué es lo que nos entregaba la información, a partir de ese verbo, cómo se creaba una realidad. Cuando nosotros le decimos a una persona, mira, confío en ti, yo creo que tú lo lograrás, estamos creando en esa aseveración una realidad. La realidad, en este caso, hacia la persona de confianza en sí mismo, de capacidad, de que lo va a lograr, de que va a poder sobrepasar lo que tiene como desafío. ¿Cómo la palabra influye sobre el todo? Ferdinand de Saussure y Ludwig Wittgenstein fueron grandes exponentes de esta filosofía. Y por último, la filosofía política. Todos conocemos la política como el arte de gobernar las polis o las ciudades o las naciones, el arte de gobernar. Y entre estos está Montesquieu, Smith, Adam Smith, Karl Marx, Behavior, Thomas Hobbes, entre los más importantes. Pensadores que buscan conocer conceptos y lógicas que hay detrás de las ideologías políticas, de los movimientos sociales, de los sistemas de valores que subyacen en las propuestas políticas y económicas. ¿Cuál de ellas es mejor para vivir en sociedad? ¿La democracia? ¿La plutocracia? ¿El reinado? ¿Qué es lo que es mejor? Cuando hoy día nos debatimos por un sistema capitalista o un sistema socialista, ¿el por qué? ¿Cuál nos ofrece mayor bienestar? Bueno, estos filósofos nos entregan luces, nos buscan y nos confrontan con ciertas ideas y ciertos idearios y desarrollan esta materia. Bueno, queridos alumnos, dejamos hasta aquí esta unidad
Básicamente señalando cuáles son las preguntas que son empíricas, empíricas formales y filosóficas. Hablamos acerca de las ramas que se parte a partir de estas preguntas filosóficas y dejamos hasta aquí nuestra unidad número 2.